Silencio. Un silencio tan denso que parece pegar en la piel. Los ojos de los soldados enemigos escudriñan el horizonte en busca de una señal, cualquier movimiento que delate el avance de Roma. Y entonces, llega. Primero, el sonido metálico ahogado, como truenos en el suelo. Luego, el impacto rítmico de las sandalias de cuero golpeando firmemente contra la tierra. Y por último, el ruido ensordecedor de escudos chocando, de lanzas apoyadas en el hombro, de cuerpos fusionándose en una única entidad. El enemigo no ve hombres. Ve una muralla viva, uniforme, brutal, que no se detiene. Y en ese instante, el miedo se instala. No el miedo a morir, sino a ser aplastado sin oportunidad de reacción. Esa era la especialidad de las legiones romanas. Antes de que se lanzara la primera lanza, ya habían ganado la mitad de la batalla. ¿Cómo? Con el terror psicológico. Con la imagen precisa de cientos de soldados avanzando en sincronía, sin vacilar, como si fueran guiados por un solo cerebro. El campo de batalla se convertía en un escenario de teatro mortal, donde cada paso, cada gesto y cada formación tenían un papel bien ensayado, y el enemigo era la audiencia, paralizada de pavor. ¿Has oído hablar de esta maniobra antes? No estamos hablando solo de fuerza o de números. Hablamos de disciplina, de estrategia, de un tipo de guerra que utilizaba la vista y el sonido como armas. El enemigo, muchas veces bárbaro, tribal, acostumbrado al caos, simplemente se congelaba ante esa perfección coreografiada. Era como ver lo inevitable venir en tu dirección. Y la verdad es que muchos ya empezaban a perder cuando oían el sonido. El sonido de la formación. El sonido de la muerte ordenada. La formación era el alma de la legión. Y no importaba si era un atestudo cerrándose como un caparazón de tortuga, o una cuña afilada lista para perforar el corazón del ejército enemigo, el impacto era el mismo, dominio. Un dominio que iba más allá de la espada. Porque en este juego de guerra, el miedo era tan valioso como el hierro. Y los romanos lo sabían como nadie. Este es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Ahora, detente e imagina estar allí, al otro lado. Sentir el suelo vibrar, escuchar los comandos romanos resonando, ver las líneas formándose con una precisión aterradora. No había espacio para errores. No había espacio para la esperanza. Los romanos avanzaban, y con ellos, venía la certeza de que la derrota no sería solo física, sería humillante. No solo ganaban, aplastaban. Y lo más impresionante, todo esto era el resultado de un entrenamiento casi sobrehumano. Hombres comunes, moldeados para pensar y actuar como una máquina de guerra perfecta. Eso era lo que hacía que estas formaciones fueran tan letales, la mente romana detrás de cada paso. Y si piensas que todo esto era solo para intimidar, ahora quiero mostrarte lo que sucedía cuando estas formaciones entraban en acción de verdad. La guerra, para los romanos, nunca fue solo un enfrentamiento de fuerza bruta. Era un arte meticuloso, construido en disciplina, orden y control absoluto de cada movimiento. Y aquí es donde las formaciones militares cobran vida. No surgían por casualidad. Cada línea, cada ángulo, cada posición estaba milimétricamente pensada, probada, perfeccionada. No se trataba solo de reunir soldados con escudos y lanzas, se trataba de transformar a esos hombres en partes de un solo organismo, donde nadie luchaba solo, donde cada gesto era parte de algo más grande. La formación era el hilo invisible que unía al individuo con el imperio. A diferencia de ejércitos improvisados, donde la lucha ocurría en el grito, en el caos, los romanos trataban el campo de batalla como un tablero de estrategia. Cada paso que daban en formación era entrenado durante semanas, a veces meses. Nada allí era instintivo, todo era ensayado con la frialdad de una danza fatal. Un soldado que dudaba o se salía del ritmo ponía en riesgo toda la estructura. Por eso, el entrenamiento era implacable. ¿Y el resultado? Un bloque compacto, impenetrable, que avanzaba como si tuviera un solo corazón. Imagina el impacto de eso en el enemigo que observaba sin saber hacia dónde correr. Estas formaciones no solo protegían físicamente a los soldados, sino que también creaban un escudo psicológico.
Ver a ese grupo moverse en absoluta sincronicidad era como presenciar una fuerza de la naturaleza. Los ruidos de las armas, los gritos sincronizados, el golpe rítmico de los pies en el suelo, todo esto era parte de un espectáculo de dominación. Era más que defensa. Era intimidación. Estrategias de guerra que utilizaban la vista como arma. Tácticas de combate que transformaban la presencia en poder. Los humanos sabían exactamente lo que hacían, y cada formación era parte de este juego mental. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle poco mencionado, pero absolutamente esencial. Las formaciones humanas estaban moldeadas para adaptarse al terreno, al clima, al enemigo. Eran estructuras vivas, flexibles, que se ajustaban al caos de la guerra sin perder la precisión. Esto muestra cuánto la mente romana estaba obsesionada con el control. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. Porque detrás de cada formación perfecta, había un imperio entero operando como uno solo, y eso es lo que vamos a explorar a continuación, cuando hablemos de la Testudo, la formación que se convirtió en símbolo del poder de Roma sobre sus enemigos. Comenta ahí, disciplina que asusta, solo para saber que estás inmerso en esto conmigo. Era un espectáculo extraño de ver, una pared recta de escudos al frente, una cobertura sólida de escudos por encima y un silencio casi ritual entre los hombres. La formación Testudo, que significa tortuga en latín, era mucho más que un nombre curioso. Era la respuesta perfecta de los humanos al caos del campo de batalla. En situaciones donde las flechas cortaban el cielo como lluvia, donde lanzas eran lanzadas en masa para romper la moral del ejército, la Testudo se formaba como un último bastión de control. Y lo más aterrador, no era estática. Se movía. Como una muralla viva, implacable, compacta e invulnerable. Cada soldado tenía una función exacta. Los de enfrente sostenían sus escudos firmemente a la altura del torso, cubriendo el avance. Los soldados en los flancos protegían los lados, mientras que los que venían al centro levantaban los escudos sobre la cabeza, creando una cobertura continua. Juntos formaban una verdadera cápsula blindada, donde no había brechas, no había espacios para que el enemigo explorara. Era como si la legión desapareciera por unos instantes y, en su lugar, surgiera una máquina de guerra impenetrable, avanzando lentamente, pero con una precisión mortal. Una construcción colectiva donde la supervivencia dependía de la confianza absoluta en quien estaba al lado. Y no era solo la protección física lo que impresionaba. El impacto psicológico de esta formación era devastador. Imagina estar en lo alto de una muralla o posicionado detrás de una barricada, observando esa masa de escudos acercándose lentamente, sin pausa, ignorando completamente el bombardeo que debería detenerla. Era como ver una fuerza inevitable a punto de tragarte. Muchas estrategias de guerra se derrumbaban ante esa imagen. Muchos ejércitos que confiaban en el cerco, en la superioridad numérica o en las viejas armas de lanzamiento simplemente se rendían al darse cuenta de que nada de eso detenía a la Testudo. Ella enseñaba una lección silenciosa: disciplina supera pánico. Orden vence grito. Porque la verdadera genialidad de esta formación no estaba solo en la protección o en la estética intimidante, estaba en el simbolismo. La Testudo mostraba lo que Roma más valoraba: cohesión, obediencia, sacrificio colectivo. Era un reflejo directo de la mentalidad que sostenía la expansión romana. Y cuando esta muralla se acercaba al enemigo, el momento en que se abría para el ataque era tan rápido, tan sincronizado, que apenas había tiempo para reaccionar. No era solo una defensa. Era la preparación para el golpe final. Si la Testudo era una muralla que caminaba, la formación en cuña era una lanza viva, moldeada para perforar el corazón del enemigo. Visualmente, se parecía a una V invertida, un punto filado al frente, seguido por filas que se abrían hacia la retaguardia, como la cola de una flecha a punto de ser disparada. Era una táctica audaz, brutal e increíblemente eficaz en momentos en que la fuerza romana necesitaba romper líneas defensivas y crear grietas en el campo adversario. Cada soldado en esa punta avanzaba con la conciencia de que estaba cargando el impacto inicial de la colisión, como si fuera la punta de un arma humana, afilada por la disciplina y pulida por el entrenamiento. A diferencia de la Testudo, que protegía el avance, la cuña estaba hecha para atacar.
Era un golpe estratégico, rápido, diseñado para romper la cohesión del enemigo, especialmente útil contra ejércitos mal organizados o más numerosos, pero sin el mismo nivel de preparación. Y lo más interesante, no solo rasgaba el bloque adversario, sino que abría camino para que las tropas de apoyo pudieran aprovechar la confusión, aislando pequeños grupos, creando caos, llevando la batalla a favor de los humanos. Esto no era suerte. Era cálculo. Era dominio de las tácticas de combate. La cuña mostraba cómo los humanos transformaban una formación en pura agresividad coordinada. El impacto era visual, psicológico y práctico. Para quienes veían esa estructura viniendo en su dirección, la sensación era que el suelo se partía por la mitad. La forma canalizaba la fuerza hacia un solo punto, concentrando el ataque en un área específica con intensidad máxima. Y cuando los escudos chocaban, el ruido no era de un enfrentamiento, era de un colapso. La línea enemiga se deshacía, y con ella, la moral de aquellos que resistían. Es en este tipo de escenario donde la guerra deja de ser solo sobre armas antiguas y se convierte en una disputa de inteligencia táctica. La expansión romana solo fue posible porque cada batalla se pensó como un juego de ajedrez. Nada era aleatorio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo funcionaba la cuña no es solo mirar el campo de batalla. Es entender cómo Roma veía a sus propios soldados, piezas moldeadas para cumplir un papel exacto, sin espacio para dudas, ni titubeos, ni ego. La victoria era colectiva, y quien estaba en la punta de la cuña sabía que llevaba sobre sus hombros el peso de toda la estrategia. Este nivel de entrega, esta visión de la guerra como un trabajo en conjunto, es una de las razones por las que el imperio se volvió casi imparable durante siglos. Comenta ahí, la punta siempre rompe, solo para marcar que está siguiendo esta marcha con nosotros, paso a paso. Imagina estar en el campo, con tu espada en mano, intentando controlar la respiración mientras el suelo comienza a temblar. Miras hacia adelante y ves eso. Una masa oscura, metálica, uniforme, viniendo en tu dirección sin prisa, pero tampoco se detiene. Los escudos reflejan la luz del sol, las lanzas apuntan como los dientes de un monstruo a punto de devorar todo. No hay gritos de guerra. No hay furia. Solo el sonido de las armaduras moviéndose al mismo ritmo, como una máquina de guerra viva. Este era el momento en que muchos soldados enemigos rompían por dentro. No por el dolor físico, eso aún no había comenzado, sino por la certeza de que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos. Los romanos sabían que el miedo era un arma poderosa. Y la usaban con maestría. Hay relatos de que tribus enteras dudaban o incluso huían al ver al ejército romano marchando en formación. El historiador Tácito escribió sobre el orden de los romanos como un elemento más aterrador que la violencia. Era como si esa organización fría y despersonalizada dijera todo: ustedes no van a ganar. Porque aquí no existe improvisación. Aquí, cada hombre conoce su lugar, su función y su deber. Y contra eso, el valor comienza a tambalearse. La respiración se acelera. La mano tiembla. La mente empieza a buscar una ruta de escape. Y lo más interesante es que este efecto no provenía de palabras, sino de imágenes y sonidos. Tácticas de combate que explotaban el lado más instintivo del ser humano, el miedo a lo desconocido, el pavor a lo inevitable. El sonido rítmico de los pasos, el tintineo de los metales, la ausencia de caos, todo formaba parte de la construcción psicológica. Era el teatro de la guerra, interpretado a la perfección. Y en el centro de este espectáculo estaban hombres comunes, entrenados para actuar sin titubear, para confiar más en la formación que en su propio instinto. Eso desmantelaba por completo ejércitos basados en el impulso, en la bravura aislada. Porque mientras uno luchaba por sobrevivir, el otro luchaba por un imperio. Porque este dominio emocional no era un efecto colateral. Era una estrategia. Y para entender cómo Roma mantenía esa ventaja mental incluso en las peores condiciones, es necesario mirar con atención lo que sucedía tras bambalinas, el tipo de entrenamiento, las sanciones, la selección rigurosa, y sobre todo, el sentido de propósito que transformaba a cada legionario en una pieza inquebrantable de la máquina romana. Lo que pocos ven,
y casi nadie comenta, es el precio pagado detrás de esa perfección que avanzaba en el campo. Cada formación sincronizada, cada cuña precisa, cada textura inquebrantable era fruto de un entrenamiento cruel, implacable, diario. El soldado romano no nacía listo. Era moldeado, forjado como hierro bajo fuego. Muchos eran campesinos, artesanos, hombres simples sacados de sus aldeas para vestir la coraza de la legión. Y la transición no era suave. Era dolorosa. Era larga. Y requería algo que pocos estaban dispuestos a ofrecer: total sumisión a la disciplina. El entrenamiento iba más allá de lo físico. Marchaban durante kilómetros cargando escudos de madera 2 veces más pesados que los reales, entrenaban cortes repetitivos hasta que los brazos herían, ensayaban formaciones bajo lluvia, barro, sol abrasante. Y el error, incluso el más pequeño, era castigado con rigor. Porque en el campo de batalla, titubear un segundo podía significar la muerte de todo el grupo. No había espacio para la individualidad. Los hombres necesitaban pensar como uno solo, actuar como uno solo. Eso es lo que convertía cada formación en un arma viva, afilada no solo por las espadas, sino por el sudor y la obediencia de cada legionario. Más que fuerza, se necesitaba resiliencia mental. Soportar el peso de la armadura durante horas, mantener el enfoque incluso frente al cansancio extremo, aprender a confiar ciegamente en el compañero de al lado. Estas tácticas de combate no funcionaban si había vanidad. Cada posición tenía su papel. Y hasta aquellos que estaban en la retaguardia sabían que su trabajo era tan vital como el del soldado de enfrente. Este sentido de deber colectivo transformaba al ejército romano en una máquina. Y es este tipo de mentalidad, casi impensable hoy, lo que nos hace entender por qué Roma pudo mantener durante siglos un dominio tan extenso, incluso enfrentando enemigos en diferentes climas, territorios y culturas. Porque esta perfección tenía un punto frágil. Y cuando se quebraba, el impacto era devastador. Toda la estructura temblaba. Y lo que venía después revelaba algo aún más humano, más tenso, más real. Porque no toda marcha terminaba en gloria. Y ahí es donde la historia toma un rumbo inesperado. Por más imponente que fuera, ninguna formación era indestructible. Y cuando una línea romana se rompía, lo que venía después era caos, puro, crudo y peligroso. La misma estructura que protegía, ahogaba. Porque los soldados estaban entrenados para funcionar dentro de una lógica de orden. Cuando ese orden se rompía, el miedo dejaba de estar al otro lado. Invadía la legión. Un fallo en la cuña, una brecha en el testudo, un titubeo en la sincronización, y lo que antes era una máquina de guerra se convertía en un montón de hombres tratando de sobrevivir con sus propias fuerzas. Y no todos estaban preparados para eso. Los enemigos sabían que si lograban romper el ritmo, abrir un espacio, hacer que los romanos improvisaran, tendrían una oportunidad real. Por eso, a menudo el objetivo no era ganar en el combate directo, sino romper la formación. Desde el momento en que los soldados se dispersaban, Roma perdía su mayor arma, la disciplina colectiva. El escudo ya no protegía al vecino. El grito del centurión ya no era escuchado. Y el soldado, solo, incluso con armas antiguas y técnica afilada, se convertía solo en un hombre rodeado, vulnerable, expuesto. Y así es como ocurrieron grandes derrotas. Batallas como la del bosque de Teutoburgo revelan el otro lado de la moneda. La emboscada fue tan bien orquestada, el terreno tan asfixiante, que los romanos no lograron formar línea. Fueron cortados, aislados, forzados a luchar sin el apoyo de la legión. Y el resultado fue catastrófico. 3 legiones aniquiladas. Un símbolo vivo de que incluso las estrategias más sólidas podían desmoronarse cuando se enfrentaban a la sorpresa y lo desconocido. Esto no disminuye la fuerza de Roma, por el contrario, muestra cuánto la conservación del orden era una obsesión legítima, una necesidad vital dentro de las tácticas de combate que sostenían la expansión romana. Porque lo que realmente sostenía ese orden, incluso bajo presión, no era solo la jerarquía o los gritos de los oficiales. Era algo más invisible, más potente, el sentimiento de pertenencia, de propósito, de ser parte de algo que trascendía al individuo.
y cuando esto se veía afectado, las grietas iban mucho más allá de la armadura. Lo más fascinante de todo es darse cuenta de que, incluso siglos después de la caída de Roma, el rastro dejado por estas formaciones todavía resuena en el campo de batalla moderno. Lo que comenzó con escudos pegados y lanzas alzadas se transformó en fundamentos estratégicos utilizados hasta hoy por ejércitos profesionales. La lógica de la cobertura mutua, el avance sincronizado, la disciplina como pilar práctico, todo eso nació allí, entre los gritos de los centuriones y el sonido del hierro contra el hierro. Y aunque hoy las armas sean digitales, los misiles reemplacen a las lanzas y los drones sobrevuelo lo que antes marchaban soldados, la esencia permanece: quien domina el orden, domina el combate. Ves esto en los pelotones tácticos de la policía, en las formaciones defensivas de tropas en conflictos urbanos, en las escoltas blindadas que protegen objetivos en zonas de guerra. La idea de que la unidad supera al talento individual, de que la fuerza está en la coordinación y no en el caos, proviene directamente de las legiones humanas. Crearon una mentalidad, no solo una técnica. Y esta mentalidad atravesó imperios, cruzó continentes, atravesó el tiempo. Es por eso que cuando estudiamos estas estrategias de guerra, no solo estamos mirando hacia el pasado. Estamos mirando a las raíces de lo que aún moldea el presente. Incluso en contextos civiles, este legado aparece. En el deporte, por ejemplo, donde los equipos entrenan movimientos repetidos hasta alcanzar casi un estado automático. En la seguridad pública, en la logística, en la propia organización de empresas que funcionan como verdaderas legiones de productividad. Puede parecer exagerado, pero no lo es. La Roma que vivió hace más de 2000 años todavía respira en las estructuras invisibles que rodean nuestra rutina. Y entender esto lo cambia todo. Cambia la forma en que ves la historia. Cambia la manera en que interpretas el mundo que te rodea. Cambia incluso el respeto que desarrollas hacia algo que, a primera vista, parecía solo una fila de hombres con escudos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender el legado es solo una parte del viaje. Lo que falta por descubrir es qué sucedía dentro de la mente de esos hombres, que los hacía seguir avanzando incluso ante el miedo, la muerte y lo imposible. Y ahí es donde comienzan a surgir las verdaderas respuestas. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes lo mismo que yo, que la historia no es solo pasado, es un poderoso espejo de lo que somos hoy. Y si esta inversión en Roma te ha hecho ver el mundo con otros ojos, considera suscribirte aquí al canal. Hay mucho más contenido como este en camino, simple con esa mirada profunda, directa y llena de significado. Aprovecha también para dejar un comentario diciendo marchando hasta el fin, solo para que sepa que estuviste conmigo en este viaje hasta aquí. Este tipo de conexión es lo que hace que todo esto valga la pena, y sí, ese like en el video ayuda mucho a mantener este contenido vivo y llegando a quienes también aman entender el mundo a través de las entrelíneas de la historia. Y mira, también puedes revisar la lista completa que tenemos aquí en el canal, pero ahora si quieres profundizar más en la formación de testudo, entonces mira este otro video aquí. Te espero por allá.